Sigamos capítulo 11, llevamos ya 3 semanas en el mismo capítulo y no avanzamos. O sea, sí avanzamos, pero no acabamos porque es muy extenso, es muy profundo. El mismo autor de Hebreos dice, tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, en fin. No vamos a llegar al final, hoy vamos a considerar rápidamente del 20 al 22 y luego la sección del 23 hasta el 29, nada más. No es una sección larga, pero es importante. Considero que es importante. Esta predicación lleva por nombre Escogiendo por la fe. Escogiendo por la fe. ¿De acuerdo? Anótalo por ahí. Vamos a escuchar mucho en este pasaje. Escoger. Moisés escogió. Los padres escogieron. Pon atención a esa palabra. Dice Hebreos 11. Leamos desde el 20 al 29. ¿Estamos listos? ¿Sí? Acompáñame alternadamente, por favor. Empiezo yo el 20 y todos hasta el 29 nos unimos, ¿de acuerdo? 11:20 dice así. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. (22) Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos juntos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Padre, Dios bueno, lleno de gracia, de bondad, de misericordia, hoy nos sometemos a la autoridad de tu palabra, Señor. Queremos entenderla, queremos atesorar tus verdades, Señor, para el día a día. Dios, ¿cuánto nos cuesta trabajo el día a día, Señor? ¿Cuánto pecamos esta semana? ¿Con cuánto estamos batallando? Necesitamos que tú moldees nuestra vida, Señor. Llévanos a la cruz. Recuérdanos tus promesas marcadas en este capítulo tan precioso, Señor, para nuestro diario vivir, de tal forma que, como dice Pablo, andemos como es digno de ti, Señor, agradándote, llevando fruto, Señor, y siendo para tu gloria. Oramos esto y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejaremos pasar los versículos del 20 al 22. Nada más lo voy a comentar porque no quiero que estén ahí. La otra vez el pastor acabó el 19, ¿se acuerdan? Acabamos con Abraham. ¿Qué dice del 20 al 22? Bueno, está hablando de Isaac, está hablando de Jacob y está hablando de José. O sea, si tú vuelves a leer rápido, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob, su hijo, ¿no? Y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por fe Jacob, al morir, otra vez habla del padre a sus hijos, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, si tú puedes ver acá, creo que hay una alegría en ver la fe de nuestros padres. O sea, no solo la fe de mis papás, la fe de tus papás, sino la fe de nuestros padres. O sea, qué alegría ver la fe de estos hombres y cómo se extiende esa fe de generación en generación. Eso es fabuloso. Por eso, imagínate que la Biblia dijera en un momento,
Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que más adelante en el Nuevo Testamento Dios diga, híjole, Dios era el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, o le hubiera cambiado el nombre a Dios es el Dios de Abraham, de David, de tal. No, pero tú en esa frase, tú ves la fidelidad de Dios en estos hombres y la fidelidad de estos hombres, cómo se ha extendido de generación en generación. El escritor de Hebreos detalla los nombres de estos hombres, Isaac, Jacob y José. Cada uno pertenecía al pacto que Dios había hecho con Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, estableceré mi pacto eterno entre mí y tus descendientes, después de ti por todas las generaciones futuras, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. O sea, nosotros estamos ya incluidos ahí. Dios es el Dios nuestro. Y nosotros estamos orgullosos de decir que somos hijos del mismo Padre, ¿no? Dios cumple su promesa y eso es algo que creo que es bueno considerar en estos 3 versículos. Dios, anótalo, Dios cumple su palabra a lo largo de las generaciones y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. A pesar de nosotros, a pesar de las generaciones. Ay, la bebé está bien atenta a la predicación. Entonces, familia, es bueno considerar eso. Cuando los padres ven el amor al Señor en sus hijos que expresan un deseo de hacer su voluntad. O sea, ¿qué más quisiera yo ver a mi hijo Nahum, mi hija Anet, rendidos al Señor y que crezcan, ya tengan la edad de esos jóvenes que están aquí y que sigan sirviendo al Señor y sigan en la iglesia y sigan conociendo al Señor y caminando en fe, en obediencia? Eso para nosotros como padres sería una de las más grandes alegrías, ver a nuestros hijos así. Ver cómo la generación siguiente toma la antorcha de fe, que es un signo evidente de la fidelidad de Dios. Pero de la misma manera, hay veces que los padres no ven a sus hijos que estén siendo fieles al Señor. Y tú ves el ejemplo de estos hombres acá, Isaac y Rebeca, por ejemplo, sufrieron constante aflicción cuando Esaú vivió una vida de desobediencia. O sea, pobres, yo me imagino y me pongo en su lugar porque tengo hijos. O sea, imagínate Jacob en su lecho de muerte pronunciar maldiciones sobre sus hijos Simeón y Leví. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, la salvación, anota esta frase, no puedes tú heredar la salvación. Si tú crees al Señor, bien haces, pero la salvación es personal. Y tus hijos tienen que tener un encuentro y una revelación personal con Dios. Es el que, de Él es la salvación. Y oramos porque así sea, porque nuestros hijos sean salvos, pero la salvación no puedes heredarla. Entonces, cuando hay padres de hijos e hijas que están extraviados, lo único que tenemos que hacer es orar por ellos. En fin, creo que eso es algo que podemos aprender de estos 3 versículos. Ahora sigamos al versículo 23, por favor. Para los judíos es importante recordar que esta carta fue escrita a judíos. Los hebreos eran un grupo de cristianos que habían venido del judaísmo. Entonces, para los judíos, los personajes más importantes del Antiguo Testamento eran Abraham y Moisés justamente. Por eso es que tú ves que se le dedicó gran parte de este capítulo a Abraham. Tú ves que desde el capítulo, creo que fue el 3, el autor está hablando de Moisés, ¿no? Moisés era una figura importante, pero dice Jesús es superior a Moisés. Y otra vez este capítulo no pasa como versículo a Noé, un versículo a Jacob, un versículo a tal, sino que ahora usa varios versículos para hablar de un solo personaje. Y lo que tú y yo vamos a ver en estos versículos que nos quedan son 5 cosas que debido a la fe pasaron a lo largo de la vida de Moisés y que nos van a servir, creo que nos van a servir para ti, para mí. Son cosas muy simples, son cosas muy básicas, puedo decirlo, pero el hecho que sean básicas, a veces pasamos por alto lo obvio. Una vez me dieron un curso de eso, que a veces lo obvio, lo que debería ser, no es, justamente por eso, porque obviamos las cosas y entonces las pasamos por alto. Querida familia, no pases por alto esto que es obvio, esto que se supone que tú y yo ya sabemos. No lo pases por alto y
escoge hoy por la fe lo que tú vas a hacer con lo que Dios nos va a decir en este pasaje. Fíjate que los primeros que son mencionados a partir del versículo 23, míralo ahí, son los padres de Moisés y las decisiones que toman. O sea, los padres de Moisés tienen una perspectiva de que Dios tiene un plan especial para su hijo. Escucha lo que acabo de decir. Los padres se dieron cuenta de que Dios tiene una perspectiva increíble. Y hay historia acerca de esto. Josefo escribió acerca de eso. Hay una profecía que tiene el padre de Moisés, está en la historia. Y si eso fuera verdad, concuerda con lo que dice el capítulo 11. No decimos si es verdad o no, no nos vamos a meter en ese problema, pero si es así, tiene mucho sentido. Fíjate que dice el 23. Por la fe Moisés, estamos en Hebreos 11, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, ¿fue qué? Escondido, marca eso, fue escondido por sus padres. Por 3 meses lo escondieron, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Todos los papás creen que sus hijos son hermosos, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo este texto? ¿Está diciendo que tu hijo y mi hijo están re feos comparados con el de Moisés? ¿Qué es lo que está diciendo el texto entonces? A ver, mira, hay una descripción paralela a este capítulo que está en Hechos. No lo vamos a leer. ¿Tú te acuerdas que cuando Esteban, uno de los primeros mártires, está predicando, antes de ser apedreado, está narrando toda la historia de Israel para llegar al punto del Mesías? Bueno, en ese trayecto que él está predicando habla de Moisés y él cuenta sobre el favor de Dios y cómo Dios vio a Moisés. Dios tenía un plan especial para Moisés. Nosotros ahora lo sabemos y lo entendemos sin problemas porque fue el gran libertador del pueblo de Israel. Dios lo usó de una forma increíble. Sin embargo, otra vez, los padres, creo yo, que estaban convencidos que Dios sí tenía un plan especial para su hijo Moisés. Ellos saben que Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. A lo mejor no sabían de forma especial cuando había nacido, no sabían que iba a ser libertador, pero sabía que algo especial iba a pasar, que sería un instrumento importante. Ellos tienen muy claro que Dios, el Dios que tienen, es el Dios de Abraham. Decir el Dios de Abraham era, yo sé quién es Dios. Y entonces ellos escuchan el edicto del faraón. Ya hay muchos israelitas. Están haciendo más niños. Híjole, nuestros esclavos se están multiplicando. Tenemos que hacer algo, dijo el faraón. Y para controlar la población, entonces dice el faraón, bueno, si son niñas, está bien, pero si son niños, arrójenlos al Nilo. Ese es el contexto. Piensen los que son padres, levanten su mano, los que son padres aquí. Ok. Cuando te convertiste en padre, piénsalo o recuérdalo, si tienes niños pequeños. O sea, ¿qué estrés y qué preocupación te daba cuidar a esa bola de carne recién nacida? No sé si les pasó cosas. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo, nació Nahum, era el primero, lo teníamos ahí al ladito en la cuna y la primera noche estaba rodando, así se fue rodando y pobrecito estaba todo temblando de frío. Yo me acuerdo muy bien y nosotros nos despertamos en la mañana así todos llorando. ¿Cómo es posible? Somos los peores padres del mundo, ¿no? Era un estrés bastante grande y luego enfermizos, en fin. O sea, imagínate las noches que llora, se enferma. Ahora imagínate ahora el estrés de pensar, o sea, cuando tu hijo llora y pasan buscando a los bebés, híjole, nos van a encontrar, nos van a quitar a Moisés y lo van a echar al Nilo. Y aparte nos van a matar a nosotros. Pero ellos deciden, anota esa palabra, ellos deciden
Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Los padres, y dice, escondieron a Moisés 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. O sea, que ellos decidieron voluntariamente esconder. O sea, mi verdadero Dios es el Dios de Abraham, no es Faraón. Dios tiene algo especial con mi hijo, le voy a creer a Dios. Dios es fiel, Él es bueno, Él dice la verdad. Le voy a creer a Él. Y si es cierto, entonces voy a confiar en lo que Él nos ha dicho. No es el Faraón. Y ellos van a actuar conforme a lo que ellos saben, lo que Dios quiere, aunque sus vidas estén en peligro, aunque haya un peligro. Yo veo en la fe de los padres de Moisés una fe que decide, anota eso, decide tomar el desafío. Y esa es la invitación, es una de las invitaciones para ti y a mí hoy. Decide tomar el desafío. ¿Le vas a creer al Señor o vas a creer al edicto del rey? ¿Qué pesa más, Faraón o el Señor? ¿Qué pesa más, Egipto o la gloria del Señor? Y esa es la misma voz que suena en Josué 24. Y si mal les parece, está Josué con el pueblo, si les parece mal servir a Jehová, entonces escojan a quién van a servir. Ya dejen de estar entre uno y otro en los dioses donde habitan, los dioses de los amorreos. A ver, ¿qué van a hacer? Estamos aquí en el río. ¿Van a tomar la decisión de servir al Señor o van a servir a esos dioses? Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la misma voz que suena acá. Escojan. ¿Te acuerdas que el Señor siempre nos advierte? Lo dice este capítulo, Él te advierte y Él te dice en el Antiguo Testamento, yo les he puesto delante, fíjate, la bendición y te he puesto la maldición. Él ha puesto esos dos caminos. ¿Qué vas a hacer? Y todavía el Señor te dice, escoge la bendición, escoge la vida para que vivas. Pero escogemos la muerte, escogemos el lado contrario. ¿Cuánto necesitamos al Señor en nuestra vida diaria, familia? Piensen un momento en esto. Y leemos esta historia y nos suena bárbaro, ¿no? Nos suena cruel. ¿Cómo es posible que maten a los bebés y tal? Pero ¿sabes qué? No es tan diferente la realidad, y tú lo sabes. China, por poner un ejemplo, muchos años, ha tenido leyes parecidas a lo largo de la historia. Hubo un tiempo en que China, por ejemplo, se llama la ley del hijo único. Entonces tú no podías tener más de dos. Tenías dos y te mataban, te lo quitaban, te metían a la cárcel, te obligan a abortar. Pero imagínate, países como el nuestro, es peor aún, porque en cierta forma el gobierno no te está obligando a hacer. Son las mismas mujeres las que están decidiendo echar a sus hijos al Nilo. Eso es terrible. ¿Hasta dónde ha llegado esta humanidad? Que las mismas madres deciden hacer eso. Necesitamos orar por nuestra nación, familia. Necesitamos orar por este mundo. Y ¿sabes qué? No juzgamos eso desde un punto de vista de superioridad o algo así, porque yo no sé qué decisiones tomaría sin el Señor. Piénsalo. ¿Qué decisiones tú y yo tomaríamos si no estuviéramos en el camino del Señor? Pero algo más está implícito en este ejemplo, en este versículo, y es que para hablar de la fe de Moisés, ¿sabes qué? Empieza con los padres. Yo me imagino a los padres de Moisés, después de que llegó con la hija del faraón y que recuperó a su hijo, creció ahí, o sea, su madre Jocabed, enseñándole la escritura, enseñándole, mira, nuestro Dios ha hecho esto, Él es fiel, Él ha prometido esto, enseñándole la ley, enseñándole el camino. O sea, ¿cuánta labor tú y yo tenemos de enseñarles a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, la palabra del Señor? Tenemos tú y yo una gran responsabilidad y sabes que Dios nos va a pedir cuentas de eso, familia. Tenemos que
influenciar la fe de nuestros hijos. ¿Sabes qué? Nuestra fe no la vamos a heredar, pero sí vamos a poder impactar a nuestros hijos. Necesitamos hacer eso. Padres, ustedes tienen esa responsabilidad. ¿Cómo se ve nuestra fe? Porque ese es el punto. ¿Cómo ven mis hijos mi fe cuando hay problemas, cuando hay enfermedad? Yo hace tiempo lo platiqué, este ejemplo, bueno, esta anécdota. Íbamos en el carro, iban mis hijos, él estaba más chiquito aún, tenía como 5 o 6 años, y íbamos en el carro y algo dije, y entonces Naum me dice, papá, qué difícil es ser cristiano en la calle, ¿verdad? Y yo así no sabía qué decir, pero el momento fue, sí es cierto, y fue una oportunidad también para pedir perdón, para mostrarme como realmente soy y para guiar también a ellos, para que sepan que no somos, no es nuestra, no tienen que poner nuestra vista en nosotros, pero sí impacta lo que hacemos, ¿sí o no? Impacta mucho lo que hacemos. ¿Cómo estamos influenciando la fe de nuestros hijos? Avancemos versículo 24 de Hebreos 11. Fíjate que dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, anota esto, rehusó, marca esa palabra, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 25, anótalo, escogiendo, ahí está la palabra otra vez, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Moisés, él tiene una identidad. Él sabe quién es y simplemente él está respondiendo ante eso que él sabe quién es. Él escogió un camino. Mira, si él pudiera ver al futuro, él tenía la opción de aparecer en este libro o estar en un museo con los faraones egipcios y decir, aquí descansa Ramsés, Moisés, tal. Pero él decidió, él escogió dejar eso porque tenía una identidad. Él no quería ser una momia en la actualidad en un museo. Él, sin saberlo, él quería ser conocido por millones a lo largo de la historia de cómo el hombre que llevó a una nación para ser librada de la esclavitud de Egipto. Mi hermano, pregúntate, ¿sabes quién eres? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes para qué estás aquí? Porque en base a tu identidad, entonces tú vas a elegir. ¿Recuerdas a Daniel en Babilonia? Llega este joven. Babilonia sí era terrible, pero no era como Asiria, por ejemplo, que crueldad y violencia, ¿no? En ese tiempo que fueron cautivos los israelitas a Babilonia, o sea, los babilonios eran como muy amigables, bienvenido, qué bueno que estás aquí, te vamos a enseñar todo. ¿Qué quieres aprender? ¿Matemáticas? ¿Nuestras lenguas? ¿Cuántos idiomas quieres saber? Mira, tenemos tantos maestros, astrólogos, ¿qué quieres saber? Yo me imagino que si fuera en la actualidad les daban una American Express, gasta todo lo que quieras, mira, aquí vas a estar bien. O sea, lo que hacía Babilonia era babilonizar a los esclavos. Les querían quitar su identidad. Pero Daniel sabía quién era su Dios. Dijo, yo no voy a comer de la comida del rey. Yo sé quién es Dios. Y él habló con el eunuco y dijo, dame 10 días, dame legumbres y dame verduras. Y después de esos 10 días, si tú ves que estoy mal, entonces haz lo que tengas que hacer. Pero dame 10 días. Daniel sabía quién era. ¿Tienes tu identidad arraigada en Cristo? ¿Quién soy? ¿A quiénes son aquellos a quienes tengo la responsabilidad de amar y de ser leal? Ahora piensa un momento en el versículo que estamos leyendo, 24. Lo que Egipto tenía que ofrecer a Moisés, ¿era bueno? Claro que sí. O sea, riqueza, poder, gloria, fama,
O sea, yo creo que después del faraón, Moisés hubiera sido el siguiente. Lo que él decía, eso se iba a hacer. Derechos, privilegios. Imagínate a Moisés siendo tentado en pensar, híjole, creo que si me quedo aquí puedo ayudar más a mi pueblo, ¿no? Porque él sabía que tenía un propósito. Imagínate a Moisés siendo tentado de diferentes maneras así. Si me quedo aquí voy a poder... ¿De qué me sirve si me quedo aquí como pobre? ¿O de qué sirvo si no tengo palancas? José lo hizo. Él sirvió en el palacio del faraón. ¿Por qué yo no? Pero en la mente de Moisés es sí o no. No hay otro camino. Es sí lo acepto o no lo acepto. Aceptar esto es rechazar esto. No hay puntos intermedios. O estoy con el Señor o no estoy con el Señor. Moisés entiende, escúchame bien, mi querido hermano. Moisés entiende que esto es un asunto de alianza. Él entiende que es un asunto de decidir con quién voy a estar. Si con el Dios de Israel o no con el Dios de Israel. Escucha lo que dice Lucas 14:33. Así pues, esto lo dijo Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo ahora. ¿Tú crees que Dios te pediría ahorita, renuncia a todo lo que tienes? O sea, es lo que pasó con el joven rico, ¿no? El joven rico dejó al Señor porque el Señor le dijo, deja todo lo que tienes. O sea, véndelo y dalo a los pobres y después sígueme. Y este muchacho se fue triste porque dice la Biblia que él tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones. Entonces lo que nos está diciendo el versículo es que su tesoro estaba en las posesiones. Dios no te va a pedir que dejes todo, que deja tu trabajo por servirme. O sea, en otros contextos hay muchas cosas que podemos decir, pero Dios no te lo va a pedir, pues. Deja tu dinero por servirme. Deja tu trabajo por servirme. ¿Sí me explico? ¿Dónde está tu tesoro? Santiago 4:4, escúchalo. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que Moisés sabía en su conciencia que no debía de asociarse con la riqueza, ni con la sabiduría, ni con la idolatría de Egipto. Él conocía su llamado. Moisés sabía para qué había sido llamado. Ahora, hay otra cosa que podemos aprender de este versículo. Identificarse o asociarse con Dios implica sí o sí asociarse e identificarse con el pueblo de Dios. Si yo me asocio con Cristo, entonces tengo que asociarme con su pueblo. Y eso a veces no queremos. Fíjate qué dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahí estaba su tesoro de Moisés. Él decidió dejar las riquezas por escoger el vituperio de Cristo. O sea que él estaba haciendo una conexión con la vida misma de Jesús. Y sabes que esa decisión no es tan fácil porque decimos, asociarme con la iglesia. Luego cuando les pido, sal y saluda a los demás, hay muchos que se quedan en su lugar y no lo hacen. Están ahí como, que lleguen, que no lleguen. Nos cuesta tanto trabajo eso. Por eso es que intencionalmente el pastor me ha dicho, haz algo en la iglesia para que la gente se relacione. Por eso ahorita nos reunimos hombres para orar, mujeres para orar. ¿Sabes qué? Esta semana, intencionalmente, curiosamente, le escribí a 5 personas en la iglesia y les dije, dime algo que puedo orar por ti. ¿Sabes qué me dijeron todos? Nada, estamos bien. Ese es el gran problema que tenemos, familia. Que cuando decimos que todo está bien, es que en realidad las cosas no están tan bien y no somos capaces de abrirnos y decir, estoy mal aquí, ayúdame a orar. Estoy mal, necesito que me ayudes a orar, necesito que camines conmigo.
Para eso existe la iglesia, familia. Necesitamos dar, es que, no, son unos hipócritas, no los necesito. Pues sí, y siempre el pastor dice, aquí hay uno más, aquí hay sillas para unos más. Somos así, familia, somos pecadores. La otra vez me dice una hermana, no voy a decir su nombre, me dice una hermana, es que, ¿sabes qué? Es que me hacen caras feas cuando es el tiempo de saludar. Es que no me acerco porque me hacen caras feas. Mi hermano, si tú eres el que hace esas caras, no las hagas. Acércate y saluda a tu familia. Somos familia, aunque no te caiga bien. Soy tu familia, somos familia. Somos hijos del mismo Padre. Sí, me gusta cantar, está bien lo que dicen, pero tener relaciones más personales con la gente. Vean cómo Israel respondió a Moisés. O sea, a ver, dígame, cuando Moisés ya estaba para servir a Israel, fue así como, ¡ay, el gran libertador! ¡Oh, sí, Moisés, el líder que esperábamos! ¿Pasó eso? Lo rechazaron, se quejaron, se ponían a hacer berrinches. De hecho, leemos en el relato de Esteban otra vez en el libro de Hechos, cuando está narrando la historia y dice de Moisés, cuando mató al egipcio. ¿Se acuerdan que Moisés había matado a un egipcio que estaba castigando a un hebreo, ¿no? Estaba trabajando y lo estaba azotando. Moisés todavía estaba en Egipto, él lo vio y lo defiende y lo mató, estaba enojado. Dice Hechos que, esto dijeron, fíjate, Moisés pensó que a lo mejor lo iban a reconocer como libertador, ¿no? Pero lo que dijeron fue, ¿y a ti quién te ha puesto como juez? O sea, los propios israelitas, o sea, ¿tú qué te metes, no? Y a pesar de eso, Moisés sabía que estar aliado con Dios implicaba indiscutiblemente estar aliado y asociado con esa gente difícil y berrinchuda. Imagínate cuánta paciencia, por eso dice el libro de Números que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Yo no me imagino estando ahí soportando, y yo qué hubiéramos hecho, pero, entonces hay que lo salve otro, ¿no? Pero imagínate, o sea, Moisés, fíjate la respuesta. Vamos al siguiente punto, Hebreos 11:26. Dice la segunda parte del 26. La razón por la que hizo eso fue porque, marca esa palabra, esa es la razón, porque tenía puesta la mirada en las riquezas, tenía puesta la mirada en las cosas de este mundo. ¿Dónde tenía puesta la mirada? Repítelo, ¿dónde? Y dijo el versículo 6 de Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se allega crea que le hay y que es, ¿qué? Galardonador ¿de quién? De los que le buscan. O sea que para poder tener el tipo de fe que agrada a Dios, tenemos que creer que el camino de Dios es un camino de recompensa. Y es el mejor camino que podemos seguir y que al final nos va a traer la mayor felicidad, el mayor gozo, la mayor plenitud y satisfacción. Por lo tanto, el punto de Hebreos es, por lo tanto, tú puedes resistir la tentación a los placeres temporales. Tú puedes resistir la tentación a las aflicciones de este mundo. Tú puedes tener una vista por encima del sol. Imagina a Moisés teniendo la oportunidad de heredar el imperio egipcio que en este tiempo, no sé, imagino sería como el imperio de Carlos Slim, si fuera mexicano. Imagínate, ¿no? Y Moisés rechazó eso. O sea, en ese momento el imperio egipcio era el de mayor poder y de mayor influencia en el mundo. Y a eso renunció Moisés. Pero él sabía que algo más grande recibiría. Moisés creía que iba por algo más grande que el imperio egipcio y escogió el tesoro que quería. ¿Sabes qué anota esto? La fe
hace cálculos. La fe calcula. Si pongo mi confianza en esto, entonces voy a recibir esto. Si escojo esto, entonces va a pasar esto. Entonces tú lo que haces con la fe es pesar en balanza. Escoger, ¿qué pesa más? ¿Cristo o el mundo? ¿Cristo o Egipto? ¿Cristo o el faraón? ¿Cristo o los placeres? Tu fe te va a llevar a poner en balanza eso. ¿Qué pesa más? Escoge. Ahora, el galardón que Moisés escoge es, escucha, es una inversión a largo plazo. Él escoge tesoros. ¿En qué? Pregunta, ¿en qué vas a invertir tu vida? ¿En qué vas a invertir tu tesoro? Piensa en esto. Si tú le das a un pequeño de 1 año, tú le das un carrito y después le das un fajo de 50,000 pesos, ¿qué crees que va a escoger el niño? ¿Por qué? Porque el niño no entiende todavía el valor de lo que tiene eso. Él va a escoger el juguete. Pero ¿sabes qué, familia? Constantemente nosotros estamos escogiendo juguetes. No hemos percibido la magnitud del tesoro eterno que tenemos en Jesús. Seguimos escogiendo las migajas del mundo. Mira qué dice Mateo 6, 20, 21. No te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Por qué se minan? Bueno, porque antes se escondía en la tierra. No había cajas fuertes ni bancos como ahora. Se enterraba el dinero. Por eso dice, los ladrones minan, excavan y hurtan. Sino hagan tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar también. Nada de este mundo te vas a llevar. Todos tus tesoros van a pasar. Fíjate que dice Romanos 8, 18. Pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué aflicciones estás pasando, familia? Piénsalo. Y anota esto. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto debería sostenernos. Lo que tú estés pasando en este momento, la aflicción que estés pasando, la prueba que estés pasando, la tempestad que estés pasando, no tiene comparación con lo que vas a recibir con la gloria venidera. Regresemos al 11:27 de Hebreos. Hebreos 11:27. Dice, por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A ver, aquí hay una pregunta, porque Éxodo dice que sí tuvo miedo. Si tú lees Éxodo, me parece que es el 12, Éxodo 12 dice que sí tuvo miedo Moisés. A ver, y aquí dice Hebreos que no tuvo miedo. Entonces, ¿sí tuvo o no tuvo? Porque aquí hay una aparente contradicción. No nos vamos a meter mucho aquí. El punto es que, obviamente, como humano tienes miedo, tienes temor. Pero lo que está diciendo Hebreos es que ese temor no gobernó la vida de Moisés para tomar sus decisiones. Él tomó sus decisiones en base a que él sabía quién era su Dios. Y el punto de esta carta, en especial de este capítulo, es, estamos leyendo una carta que fue escrita a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos por su fe, que están siendo amenazados, que están siendo amedrentados y que por lo mismo están siendo tentados a mejor regresar a como estaban antes, al judaísmo. Es que me iba mejor, su vida era mucho más fácil. Pero para el autor de Hebreos es, no temas la persecución, no temas la aflicción de este mundo. Moisés y los padres de Moisés tomaron la decisión correcta. Vean a Moisés cómo ven a Dios. Dice, o sea, la vida cristiana es así, lo cantamos hace rato, vivir es Cristo. Vivimos por fe.
Vivimos viendo las cosas que no se ven. Como Moisés se sostuvo, dice aquí, como viendo al invisible. Hebreos 11, en realidad, mi querido hermano, no se trata de la fe. El tema central de Hebreos es la perseverancia de los santos. Los santos pueden perseverar porque si ponen su fe en Cristo, entonces van a poder vencer. Y tú ves más adelante, van a encontrar que hay una gran, esta lista de hombres aquí, es la gran nube de testigos que están animándote. Tú puedes, familia, tú puedes. Sigue adelante, persevera. Corre con paciencia. Pon los ojos en Jesús. ¿Y cómo lo van a hacer? Mira la fe de Moisés. Mira cómo escogió dejar los placeres temporales y elegir ser maltratado, dice. La fe llevó a Moisés a perseverar sosteniéndose donde él sabía que Dios quería. Vamos al versículo 28. Hebreos 11, 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Si alguien no sabe la historia de las plagas, esta fue la última plaga cuando los primogénitos de Egipto iban a morir, ¿cierto? Y entonces lo que Dios le había dicho a Moisés: diles a los israelitas que maten a un cordero. Y eso era celebrar la Pascua, ¿te acuerdas? Matabas un corderito y tenían que rociar la sangre en el dintel, en las esquinas de las puertas. Y eso cuando el ángel de Jehová pasara por la noche y veía marcado con sangre, el ángel de la muerte iba a pasar por alto, eso significa la Pascua. Pasaba por alto y no mataba a los primogénitos. Y entonces fue asombroso ver cómo en Egipto morían los primogénitos de los egipcios y también de los animales. Pero los israelitas que hicieron esto, ninguno murió. Y eso era un milagro. O sea que la fe de ellos fue ejercitada en decir: a ver, vamos a obedecer, este mandamiento es extraño, matar a un corderito, pintar las puertas, los postes, no entiendo, bueno, pero voy a confiar en Dios. Dios lo dijo y ya vi que Él es fiel, convirtió el agua en sangre y las langostas y las moscas y las ranas y tal y tal y tal. Ok, Dios es real, Dios es fiel y lo que Él dice es cierto, lo voy a hacer. ¿En quién puedo confiar? Pregúntate, ¿en quién puedes confiar? Mira, lo he dicho también, mis hijos les encanta brincar de la cama y que yo los atrape. Les encanta eso. Pero ¿saben qué? Ellos no tienen miedo porque me conocen y saben que no los voy a dejar caer. Ellos les encanta eso. Y el mérito no es brincar. El mérito es confiar en aquel que me va a atrapar. Tu vida y mi vida está escondida en Cristo. Él es tu Dios y Él es bueno y Él es fiel. Necesitas recordarte eso, familia. Y eso es lo que la Pascua mostraba, fe en el verdadero Dios, y ahí está cumplido. Los demás murieron, nuestros primogénitos no murieron. Dios es fiel, no los dioses de Egipto. Y tú ves que en Éxodo 12 la Pascua fue instituida por Moisés en fe y les dijo: esto lo van a hacer de año en año. O sea, ¿cómo es? Tú date cuenta lo que está diciendo acá la Biblia. Ellos, eso es fe. Ellos sabían que iban a salir de ahí para celebrar la Pascua de año en año. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Y eso es fe. Por eso dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Eso apuntaba directamente a la sangre de Cristo como el Mesías prometido, que sería derramada su sangre por nosotros. El punto de este versículo es: judíos, hebreos que están queriendo dejar la fe en Cristo, ¿ustedes quieren ser salvos? Más les vale que pongan su fe en el mismo lugar donde Moisés lo hizo, en el Cordero, que es el Salvador del mundo. Pregúntate, ¿en quién puedo confiar?
¿En dónde está tu confianza? ¿Está en Cristo? Sí, eso lo decimos con la boca, pero ¿dónde está tu confianza? Mi fe decide obedecer a Dios al poner mi fe en Cristo porque creemos que Dios es confiable. Y por último, versículo 29, la fe escoge ser ejemplo. Mira lo que hizo Moisés, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. O sea que la fe de un hombre puede ser de gran influencia de aquellos que lo ven y aquellos que lo siguen. Tú ves a Israel, una y otra vez dudaba, una y otra vez se quejaba, tenían miedo, pero Moisés era fiel al Señor y él confiaba en el Señor. Y Dios honraba esa fe. Y Dios bendecía al pueblo a través de esa fe que tenía Moisés. Porque la fe es el antídoto al temor y al peligro. Escucha lo que dice Éxodo 14. Y cuando Faraón, Éxodo 14, versículo 10, por si lo quieres anotar. Y cuando Faraón se hubo acercado, estaban persiguiéndolos, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, escucha las palabras de Israel, ¿no teníamos ya sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos ha sacado para que muramos acá? O sea, nos íbamos a morir de todas maneras. Allá por lo menos había sepulcros. Y ahora nos ha sacado, ¿qué? ¿Para morir aquí, enterrados en la arena? Versículo 12 dice, ¿no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Porque, fíjate las palabras, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué terrible es el corazón del hombre, ¿no? Qué terrible. Yo me imagino, o más bien, no me imagino la frustración de Moisés. Escuchar esta incredulidad. Yo les hubiera dicho, quédense ahí pues, ¿no? Pues sí, pero Moisés ve, otra vez, ve la respuesta de Moisés. Moisés les dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová va a hacer hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Oh, qué fe la de Moisés. Y los demás entonces que nos siguen necesitan escuchar esa fe. Necesitan que nosotros impactemos esa fe. Pregúntate, mi hermano, ¿qué legado quieres dejar? Ese era el legado que Moisés quería dejar. Vean cómo la fe puede entonces combatir contra el temor, contra el peligro, contra la aflicción, contra el berrinche. Pablo de la misma forma exhorta a Timoteo en 1 Timoteo 4:16 y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en esto, no en los berrinches, no en la queja, no en el peligro, no en la aflicción. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Ese tipo de fe es el tipo de fe que Moisés modeló. ¿Cómo podemos resumir estas lecciones para nuestras vidas? Primero, solamente aquellos que perseveran serán salvos. Ese es el discurso de la Biblia. Solo aquel que se sostiene como Moisés viendo al invisible es aquel que va a poder perseverar. Solo aquellos que escogen aliarse con Dios y asociarse con el pueblo de Dios son aquellos que ponen entonces su confianza en el verdadero Dios. Aquellos que ponen la sangre sobre los postes de su puerta son aquellos que cruzan el mar sobre tierra seca. Son aquellos que ven con los ojos del Espíritu la gloria de la tierra prometida.
Esa es la recompensa y Moisés lo tenía muy claro. Y es nuestra oración que tú y yo también tengamos claro qué vamos a escoger, familia. Por la fe, tú y yo podemos hoy escoger lo que agrada a Dios y lo que va a bendecir a tu vida y a tus generaciones. Oremos. Dios, gracias. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos recuerda las verdades y nos encamina por caminos deleitosos, por sendas de vida. Dios, cuántas gracias te damos por el recordatorio que hoy nos das acerca de escoger, no en base a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, ni siquiera a nuestras opiniones, Señor. ¿Cuánto necesitamos tu palabra, Señor, para escoger con tu mente? Por favor, hoy danos tu mente, Señor. Si algo podemos orar, dile al Señor, danos tu mente. Danos tus ojos, Señor, para poder percibir las cosas del Espíritu, para poder caminar y sostenernos como viendo al invisible. Por favor, Señor, sustenta hoy nuestra fe, sustenta nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por lo que todavía no está en orden en nuestra vida, porque hoy tenemos otra oportunidad para poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. Hoy con nuestra boca decimos, elegimos agradarte, elegimos honrarte, elegimos padecer por tu nombre, Señor. Elegimos honrarte, elegimos lo que te glorifica. Señor, ayúdanos a que en la práctica eso sea aún más sencillo. Ayúdanos esta semana, Señor, para caminar en fe y en obediencia a tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús.